Ya, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para presentarme, soy el ingeniero José Antonio Belito Mancha. ¿Qué tal? Ya se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Vamos a hacer un curso, una parte de explicar todo lo que consiste en el diseño fluvial urbano, ¿ya? Entonces, para empezar nosotros el día de hoy, vamos a ver algunos conceptos generales del drenaje fluvial, en qué consiste la hidrología en el tema urbano y la hidráulica en el tema urbano, ¿ya? Es una parte de lo que es el drenaje fluvial urbano, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver como primera parte el concepto de drenaje fluvial, para lo cual vamos a explicar en este tema qué son los sistemas de drenaje. Cuando nosotros hablamos del diseño fluvial urbano, y de cierta manera nos vamos al tema de saber entender, ¿no? ¿Qué son los sistemas de drenaje? Y al hablar de zonas urbanas hablamos pues de nosotros, ¿no? De nosotros que estamos en las ciudades. Y de cierta manera en las ciudades nosotros tenemos una interacción, ¿no? De nuestra actividad humana y el ciclo natural del agua. Cuando hablamos del ciclo natural del agua, nosotros vamos a entender pues todo el sistema que es del ciclo natural, ¿no? Que viene el tema de precipitación, evaporación, todo el ciclo, ¿no? De lo que viene el ciclo natural del agua. Entonces, este ciclo natural del agua, con la interacción de la actividad humana, de cierta manera, al interactuar con nosotros, ya cambia, ¿no? Ya tiene un tema de cambio. Y esa interacción de la actividad humana de nosotros con el agua, de cierta manera va a hacer que se forme dos formas, o se tornen dos formas principales, ¿no? Una de ellas va a ser en qué cosa, la extracción del agua natural para proporcionar un suministro de agua para la vida humana. En este caso, ¿qué nos da a entender eso? Que nosotros, el ciclo, o sea, el agua natural que nosotros vamos a encontrar en las zonas urbanas, lo vamos a usar para nuestros servicios básicos, ¿no? Que pueden ser el tema de uso propio, por ejemplo, que son en nuestras viviendas, en nuestras fábricas, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Y el otro va a ser el tema del ciclo natural del agua en el tema de las lluvias, de las precipitaciones, ¿no? Es algo que obviamente nosotros no interactuamos directamente con ellos, pero siempre va a estar parte de nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a tener dos formas de sistema de drenaje. Una de ellas va a ser lo que nosotros siempre conocemos, que es el ciclo o las aguas residuales, que es el primer sistema de drenaje, y el otro lo llamaremos pues el sistema de drenaje fluvial, ¿no? Ahora, a estos dos tipos de interacciones, ¿no? Como les explicaba, una de ellas es el sistema de drenaje de aguas residuales. Es lo que todos nosotros diseñamos o es lo que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Es el agua que en este caso nosotros hemos suministrado para qué cosa, para sustentar nuestra vida, para mantener un nivel de vida y satisfacer nuestras necesidades, ¿no? De nuestra población. En este caso, nosotros cuando comenzamos a hablar de esto, vamos a hablar de qué cosa, de drenajes, ¿no? Drenajes que en algunos casos, si no drenamos adecuadamente, vamos a causar una contaminación y creamos riesgos para nuestra salud, ¿no? Entonces ahí viene el tema de saneamiento básico, ¿no? Entonces estas aguas residuales, de cierta manera, como son de interacción humana, van a contener sólidos finos, sólidos grandes, ¿no? Que dónde se originan en algunos casos en nuestros inodoros, ¿no? En nuestro sistema básico. ¿No? También en lavado de nuestros diversos tipos, cuando hacemos lavado de mano, lavado de nuestra ropa, lavado de nuestras cosas, en la industria, ¿no? Cuando botamos todos los restos, en algunos casos, en los hospitales, también todo ese tema de residuos sólidos, ¿no? Forma parte del primer tipo que podemos conocer como sistema de drenaje. Ahora, de cierta manera, obviamente este seminario es del sistema de drenaje fluvial urbano y todo lo que debemos ver solamente las lluvias, ¿no? Pero de cierta manera el agua residual sí está relacionado con nuestro sistema de drenaje, ¿no? Pues en algunos casos crean sistemas que de cierta manera se combinan, ¿no? Hay algunos, bueno, hay tres sistemas que se le puede decir, ¿no? Es aquellos donde el sistema de drenaje de alcantarillado, de aguas residuales es solo. Otra, podemos decir, aquello donde el sistema de drenaje fluvial también es solo en algunos casos, y en algunos hacen un sistema de drenaje combinado, ¿no? Tanto las aguas residuales
y las aguas fluviales. Y eso es a veces el más grande error que podemos cometer, de poder combinar ambos sin haber diseñado adecuadamente, ¿no? Pero, y eso es algo que nosotros debemos, ¿cómo se llama? Evitar, ¿no? Diseñar adecuadamente nuestro sistema de drenaje. Por ejemplo, a veces nosotros escuchamos en las noticias que las lluvias han sido tan excesivas que nuestros buzones han colapsado. ¿Y por qué han colapsado en las lluvias? Porque tal vez en su momento hemos diseñado un sistema de drenaje fluvial urbano, ¿no? O en este caso el tema de las lluvias, pero no hemos tomado en cuenta que esa cantidad excesiva de agua, ¿no? No se ha diseñado en nuestro sistema básico, en nuestro saneamiento básico o en nuestro sistema de alcantarillado de aguas residuales. Entonces, al llover, va a hacer sí o sí colapsar nuestros sistemas, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante cuando nosotros diseñamos. O lo podemos diseñar juntos, pero adecuadamente y redimensionar las tuberías, o si no, también diseñar un sistema de drenaje urbano aparte, ¿no? Y lo podemos, el tema del agua, lo bueno del agua fluvial, como se puede decir en este segundo tipo, ¿no? Que lo podemos reusar, ¿verdad? Podemos usar para nuestros jardines, podemos, o sea, sí, de cierta manera, esta agua se puede reusar, ¿no? Para el regadío, por ejemplo, de zonas de jardines, ¿no? Podemos hacer de alguna manera y captar estas aguas y lo podemos reusar, ¿no? No es un agua contaminada, pero de cierta manera, como está la intemperie, ¿no? Sí puede tener, pues, de cierta manera, algunos contaminantes, ¿no? Pero se pueden limpiar, ¿no? El sistema de drenaje, el primer tipo, ahí están pues el tema de ¿no? Todo lo que son buzones, todo lo que nosotros conocemos, hemos visto, ¿no? Y siempre hemos visto nuestro sistema de drenaje, ¿no? Alcantarillas, buzones, ¿no? Y todo el tema del drenaje, ¿no? Ahora, en el tema del segundo tipo, pues como decía, es las aguas fluviales, ¿no? En estas aguas fluviales es proveniente del agua de lluvia, ¿no? Y el agua resultante de cualquier forma de precipitación, ¿no? Para eso hay que conocer nosotros qué es la precipitación, ¿no? En este caso, como son un tema que estamos viendo de lo que se va a tratar el curso de diseño fluvial y urbano, ¿ya? Son conceptos que vamos a ver después y vamos a tener que entender ciertas cosas que conllevan al tema de precipitaciones, al tema de escorrentías, ¿no? Lo que tenemos que entender para poder ver que la hidrología es bien amplia, ¿no? La hidrología, como todos sabemos, es un campo bien amplio, y la hidráulica de la misma manera, ¿no? Ahora, si las aguas fluviales no se drenan correctamente, ¿qué van a causar? Daños, inconvenientes, inundaciones y más riesgos para la salud, ¿no? Y contienen algunos contaminantes provenientes de la lluvia, el aire o la superficie de captación, ¿no? Acá podemos usar, pues, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, me dicen alcantarillas. Las alcantarillas, claro, se usan cuando tenemos, por ejemplo, en las carreteras, también en las zonas urbanas, ¿no? Podemos hacerlo con uso de alcantarillas, pero hay que tener en cuenta que, como dicen, hay que manejar de una forma, dependiendo del estudio que se ha hecho. Normalmente a veces cuando las zonas urbanas se han construido, algunos no han tomado en cuenta pues el tema de lluvias y hacen su sistema básico, ¿no? Para poder ver todo de residuos sólidos y no hacen a la par el tema del sistema de aguas, ¿no? Y a veces el tema de las lluvias tiene un tiempo de retorno, ¿no? Las máximas lluvias, ¿no? Un tiempo de retorno. Una fuerte lluvia se puede producir en 5 años, en 10 años, 15 años, dependiendo de lo que es el tiempo de retorno de estas máximas lluvias, ¿no? Entonces, no hemos tal vez hecho ese cálculo adecuado de cuándo puede volver estas lluvias máximas y hacen que tal vez colapsen nuestros sistemas de drenaje, ¿no? Entonces es un estudio que ya es hidrología, pues, ¿no? Es el cálculo hidrológico, ¿no? En la que nosotros tenemos que calcular, ¿no? Cuándo se va a presentar estas máximas lluvias y a esas máximas lluvias, ¿no? Dependiendo de también, pues dicen, todo diseño va a depender del tiempo de retorno y el tiempo de diseño, ¿no? ¿No? Van a haber obras que van a ser muy caras, tal vez, porque vamos, o sea, va a depender de cuánto, ¿no? El tiempo de retorno vamos a considerar, ¿no? 5, 10, 15, 20 años, 50, 100 años, dependiendo, ¿no? Ahí se presentan más lluvias, o sea, lluvias máximas en las que van a hacer que nuestras estructuras sean mucho más grandes, ¿no? Y de cierta manera
mucho mejor, pero también encarece, ¿no? Entonces, hay que llevar siempre un tema de tampoco exagerar en el tema del tiempo de retorno, ¿no? No podemos diseñar a 100 años, demasiado a veces, ¿no? Y nuevamente en alcantarillas se diseña creo para 10, 15 años, ¿no? De retorno en estas máximas lluvias, ¿no? Y si ya por ahí excede este tema, ¿no? Bueno, ya tal vez ya no se usa en alcantarilla, sino se usa un pontón tal vez, ¿no? Ahora, siguiendo en el tema del drenaje fluvial urbano, ¿no? Ver todo lo que es el tema de drenaje fluvial urbano, vamos a ver bueno, qué consideraciones se tienen, ¿no? Al momento de nosotros comenzar a diseñar o al momento de ver el drenaje fluvial urbano, ¿no? Vamos a ver la concepción de cosas de un sistema, dice, debe basarse en los siguientes principios. Uno, el servicio público, la planificación urbana integral, el aprovechamiento de los recursos hídricos, las condiciones sanitarias y el ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué cada uno de estos en qué consiste? Por ejemplo, el servicio público. Sabemos que el drenaje fluvial, bueno, como toda obra, ¿no? Es un servicio público, pues, para la comunidad, ¿no? Y por ende, ¿no? Debe ser bien planificado, ¿no? Debe ser bien diseñado para que el beneficio a la sociedad o a nuestra colectividad sea adecuada, ¿no? Si nosotros no hacemos un buen diseño de nuestros sistemas de drenaje, ¿no? Pueden colapsar. Entonces, cuando se presenten lluvias o cuando se presenten, bueno, estos diferentes, claro, más que nada las lluvias, ¿no? En nuestro sistema pueden colapsar y ya no va a haber una adecuada transitabilidad de nosotros, ¿no? Han visto más que nada en provincias donde hay máximas lluvias o se puede decir, en la selva, ¿no? Cuando hay lluvias excesivas, ¿no? 2, 3 horas, normalmente duran hasta 4 horas, ¿no? Se inundan nuestras calles. Y se inundan a veces porque tal vez no hemos hecho un adecuado diseño, ¿no? Y la transitabilidad ya no se da, ¿no? Ya no podemos transitar por las calles, los carros tampoco, porque hay demasiada inundación, ¿no? Entonces, hay que ver que el servicio público, ¿no? O el sistema de drenaje urbano, pues sea un adecuado servicio, ¿no? Otro, la planificación urbana integral. Bueno, también es un tema importante, ¿no? La planificación urbana, ¿no? Esto ya depende, pues, de nuestro catastro, ¿no? De cada cierto tiempo nosotros tenemos que estar haciendo un tema de catastro, un tema de planificación urbano, ¿no? Y que la población siempre está creciendo, ¿no? Y como la población está creciendo, siempre nosotros como ingenieros tenemos la tarea de qué cosa, de planificar el crecimiento adecuado de nuestras urbes, ¿no? Y esta debe ser coordinada y debe ser integrada con la planificación urbana. Entonces, si nosotros estamos viendo que está creciendo nuestras ciudades, entonces hay que también planificar un adecuado crecimiento, coordinado, y también los sistemas de drenaje fluviales, ya sean de alcantarillado, residuos sólidos, y nuestro sistema de drenaje fluvial deben ser adecuadamente diseñados, ¿no? Y en este caso, tal vez como ya la población aumenta más, entonces ya cambiar nuestro sistema y tal vez reevaluar el redimensionamiento de nuestras estructuras, ¿no? Tal vez ya necesitan más tuberías o si la tubería que en su momento se ha diseñado de 500 milímetros, ¿no? Y es adecuado, entonces solamente validamos y mejoramos tal vez nuestros sistemas de buzones, no sé, las diferentes estructuras hidráulicas podemos tener, ¿no? Otro, vamos en el aprovechamiento de recursos hídricos, ¿no? Como les he dicho, el tema del recurso de las lluvias, ¿no? En cierta manera, por ejemplo, en la zona rural, las lluvias nosotros la aprovechamos para nuestros siembras, ¿no? Cosa que también en la zona urbana se puede aprovechar, ¿no? Y captando estas aguas y podemos usarla, por ejemplo, para regar los jardines, ¿no? Porque a veces usar agua potable o agua, otro tipo de agua para eso, ¿no? Que más que de poder captar estas aguas y poder usarla, pues, ¿no? Aprovechamiento de nuestros recursos hídricos, ¿no? O también podemos usarla para otro tipo de usos, ¿no? Otro, condiciones sanitarias. Y bueno, igual, ¿no? Y estas condiciones sanitarias es importante, ¿no? Debemos tener en cuenta que nuestras condiciones sanitarias no deben empeorar, ¿no? Entonces debemos hacer un adecuado diseño. Otro, en el tema ambiental, como un tema de drenaje fluvial urbano,
De esto debe contribuirse al mantenimiento ecológico ambiental de las ciudades y cuencas adyacentes. Bueno, esto siempre es importante el tema ambiental, ¿no? Todos sabemos que ahora en estos tiempos el sistema ambiental es muy importante, ¿no? Y de cierta manera esto nos va a ayudar a contribuir, ¿no? Nos va a ayudar a contribuir a un adecuado mantenimiento, ¿no? De nuestra ecología. Y sabemos que nosotros al intervenir en las urbes estamos ya modificando nuestro sistema, modificando los ecosistemas, ¿no? Que en su momento habían existido. Entonces, debemos de ver que este sistema de drenaje fluvial de cierta manera no tenga un impacto negativo tampoco pues en el ecosistema que estamos, no sé, construyendo nuevas urbes, nuevas ciudades, ¿no? Ahora, cuando hablamos de DPU convencional, normalmente hablamos eh, o drenaje fluvial urbano convencional, ¿no? Nosotros cuando hablamos de drenaje fluvial urbano, ¿qué lo vamos a entender? Y siempre vamos a hablar, ¿no? Más que nada, ¿no? De tuberías y cunetas, ¿no? O lo que antes estaban siendo alcantarillas, ¿no? Para el paso del agua, pues, digamos, de ciudades, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a diseñar o a entender lo que es aguas fluviales, vamos a entender cunetas, ¿no? Cunetas a los costados de nuestras villas, ¿verdad? Y lo que a veces no podemos llegar a veces finalizar en nuestro diseño, ¿no? Es lo convencional, ¿no? Todos sabemos que hablamos de tuberías, cunetas, bueno, y ahí los que hablan también alcantarillas, ¿no? Para el paso del agua, ¿no? Y, claro, se puede tratar con tuberías, pero ahora en el tema de zonas urbanas, ya no solamente se toma este tema, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo un amigo que está allá, ¿no? El tema del sistema de drenaje fluvial urbano actual se usa ya, pues, no solamente tuberías, sino también se usan buzones, en este caso, para el tema del drenaje fluvial urbano, y con unas rejillas, ¿no? Que en algunos casos le llaman inlets, outlets, ¿no? Y ya es un tema de drenaje fluvial urbano independiente, ¿no? Para el tema de la captación del agua, ¿no? Sí, está la norma, la OS 60, que ahora es, si no me equivoco, la CM040. Esa es la normativa actual. Justo también la tengo ahí, ¿no? Se ha sido actualizada la norma, pues la norma en la que hay hay consideraciones para el tema del diseño integral urbano. Ahora, acá tengo, por ejemplo, este es un sistema de drenaje fluvial. Ahora lo que ya comienza, bueno, por ejemplo, es una zona residencial. En las zonas residenciales, bueno, acá en el Perú también hacen algunos, pero no es tanto. Pero en la zona de afuera, ¿no? En Estados Unidos, en otras ciudades, ¿no? Me han pasado incluso planos, ¿no? Que estaba viviendo último, y en la que ellos ya más o menos diseñan un sistema de drenaje fluvial y urbano, ¿no? Y en algunos casos, pues el desemboque puede ser en la misma, mismo, dependiendo, ¿no? Pueden unirlo al mismo sistema de drenaje alcantarillado, pero si está adecuadamente diseñado, o si no, ver un desemboque, ya sea para un río o para algún uso, ¿no? Y entonces en ese diseño lo que se hace es igual, ¿no? Crear tus buzones, crear en algunos casos estos programas, bueno, hay diversos programas, ¿no? En este caso, el civil maneja un programa, ¿ya? El civil maneja un programa y también, bueno, hay otro programa que es el EPA, ¿cómo se llama esto? El SWM, ¿no? Que también es para temas de drenaje, ¿ya? Que son drenaje fluvial y urbano. ¿No? Estos son programas para, son dos programas, ¿no? Que está bien. Uno es sabe conocer todo este programa, ¿no? Es más simple el programa del SWMM 5.2 EPA SW, ¿no? De conoce, ¿no? En este programa no están, bueno, hay que entender que para poder ingresar a este programa nosotros tenemos que entender las precipitaciones, todo lo que son los conceptos de diseño de drenaje fluvial urbano que conlleva a las precipitaciones, a las lluvias. Y al entender las lluvias, nosotros tenemos que entender todos los conceptos de drenaje fluvial urbano. Y para eso nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, uno, para poder ingresar a estos programas, tenemos que entender qué cosas son los IDFs, ¿verdad? IDFs, tenemos que entender los periodos de retorno, tenemos que entender, o sea, todo lo que son conceptos de diseño fluvial urbano,
debemos comenzar a tener cálculos, ¿no? Los cálculos que son a todos nuestros sistemas. Por ejemplo, aquí, un cálculo que he visto que también es importante y que se sube a estos programas, ¿no? Es este. Es el cálculo de las curvas IDF, ¿no? Que son intensidad, duración y frecuencia. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? Aquí tengo una curva IDF en la que dice, ¿no? Las curvas de retorno a 5 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta lluvia en 5 años está retornando. Y esto es su curva, ¿no? Su curva de intensidad, ¿no? La duración en minutos y la frecuencia en la que va a retornar es a 5 años. ¿Está? ¿Entiende? Es más o menos la curvas IDF, ¿no? Entonces es importante estas curvas IDF porque estas curvas es la que se sube a nuestros programas, ¿no? Que en cierta manera, en este caso, lo tengo que activar todo. Y lo mismo, bueno, el tema de introducción al tema de programas EPA es más simple, ¿no? ¿Y dónde está? A ver, control, series, ¿no? Aquí, por ejemplo, precipitación, ¿no? Todo lo que hemos visto ahí se va subiendo acá, ¿no? Mes, día, tiempo, valor, por ejemplo, a 5 minutos, ¿no? Precipitación de tiempo de retorno de 5 años, ¿no? ¿No? Pero ahí, dependiendo pues, de la cantidad, ¿no? A 5 años, ¿no? O quieres un cálculo a 10 años, a 15 años, entonces vas creando varios tiempos, series, ¿no? En este caso, ¿qué series son las que se van a subir? Son estos, ¿no? Series de 5 años, de 25 años, de 10, de 15, o sea, lo que vas calculando y a lo que quieres calcular, ¿no? Entonces es importante esas curvas, ¿no? Igual, todo lo que se va subiendo ahí, ¿no? Al final, eso nos van a dejar usarla, ¿no? ¿Ves? Me falta, tenemos que poner todos los temas de detalles y, ¿no? Este tema de este programa. No, son de uso libre. Son de uso libre, no es tan complicado, pero vamos a avanzar, ¿ya? Luego, ya en el curso que vamos a llevar, ahí vamos a ver el uso, ¿ya? Pero igual, ¿no? No son tan complicados. Lo que sí hay que entender en el tema del drenaje fluvial urbano, a diferencia de los que hemos diseñado saneamiento básico, ¿no? ¿Está? Es que todo se basa, un ratito, todo este programa se basa en qué cosa? En el cálculo de la hidrología, ¿no? Por ejemplo, primero de las lluvias. Y las lluvias, ¿dónde caen las lluvias? En las cuencas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que entender? ¿No? Cuando hablamos de aguas fluviales, tenemos que ver estas fluviales se salen de una precipitación. Y esta precipitación, el ciclo natural del agua, pues, ¿no? Llueve, ¿qué pasa de llover? Escurre el agua, ¿no? Entonces hay una escorrentía natural y una escorrentía. Ahora, la escorrentía en las zonas urbanas va modificándose. ¿Por qué? Porque ya hay zonas más, en este caso, impermeables. ¿No se dan cuenta que cuando había antes, no había una ciudad y solamente podíamos encontrar, por ejemplo, una zona, en este caso, lo tengo, creo que está aquí. Ya, por ejemplo, este plano. En este plano ven que antes era más que nada zona verde. Entonces, como es una zona verde, la permeabilidad acá es mucho mayor. Entonces, el 95% de la lluvia se metía hacia adentro y 5% solamente es escorrentía superficial. Pero ¿qué pasa? Que ya sucede esto. Se comienza a urbanizar, a lotizar. Entonces ya comienzan a construir viviendas. Y al construir viviendas, ¿qué pasa? Que la precipitación cambia y la impermeabilización también. Entonces aquí ya la impermeabilización es 95%, ¿no? O sea, se cambia, ¿no? Si en un inicio, por ejemplo, era impermeable, pues solamente 5% y permeable el 95%, ahora es al revés, ¿no? Impermeable 95 y permeable 5. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de las lluvias están, la escorrentía aumenta, ¿no? Hay más escorrentía porque, por ejemplo, cuando hacemos zonas, por ejemplo, de, digamos, de concreto armado, aceras, hacemos carreteras, son impermeables, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, el concreto rígido que están en las ciudades es impermeable. Por eso que hay alcantarillas que de cierta manera ayudan a descubrir el agua. Entonces ya cambia todo ese tema, ¿no? Es un cambio en ese tema, es un cambio en el ecosistema.
Digo, ahora, como les decía, este es lo que nosotros conocemos como convencional, sistemas de alcantarillado combinados o separados, como le decías, ¿no? Para capacidades máximas basadas en escenarios de tormentas críticas. Esas tormentas críticas se dan con ese IDF, ¿ya? Todo lo que, cuando hablamos de tormentas o estudio de tormentas, tenemos que hablar de curvas IDF, ¿no? Y para entender curvas IDF, nosotros tenemos que entender qué es una precipitación y qué es la escorrentía, ¿no? Ahora, sin embargo, dice, la solución de tuberías, también conocida como drenaje fluvial convencional, ha demostrado ser insuficiente, ¿ya? Para manejar todos los impactos relacionados con la escorrentía urbana. O sea, el uso solamente de cunetas y tuberías simples a veces es insuficiente porque te han visto que a veces llueve y las cunetas colapsan, entonces no es suficiente. Entonces, para eso hay que mejorar este diseño, ¿no? Y tal vez hacer ya diseños, en este caso, como la alcantarilla de saneamiento básico, que ya tenemos buzones y tuberías. Entonces, ¿no? Se hace un diseño adecuado de todo lo que se hace, o sea, se hace un estudio, en este caso, de cuencas, ¿no? En este caso, a ver, ¿dónde está? Si no me equivoco, acá tengo. Vamos a ver si lo tengo aquí. Entonces, para eso se hace un estudio de cuencas, ¿ya? Ya, esto, por ejemplo, ¿no? Se hace esto. Cuando nosotros tenemos una zona urbana, la zona urbana, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Aquí tenemos nuestra ciudad, todo, y nuestras casitas. Hay lluvias. Y cuando llueve, ¿qué sucede cuando llueve? Se comienza a acumular esas lluvias en zonas, en este caso, urbanas, que vamos a conocer, bueno, ha dicho cuenca, ¿no? Y vamos a tener que dividir todas nuestras fiestas en cuencas, en pequeñas cuencas, ¿no? Y cada cuenca va a tener un aporte, ¿no? Y eso ya es un tema de que se puede, bueno, hay que tener un criterio para poder tal vez dividir, ¿no? En este caso las zonas urbanas en diferentes zonas o pequeñas cuencas, ¿no? Y cada cuenca va a tener un aporte, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuenca, ¿no? Va a tener un aporte hacia esta unión, o en este caso a nuestro pequeño buzón, digamos, ¿no? Y ese pequeño buzón, ¿ya? Que en este caso va a ser un buzón tipo drenaje, ¿no? Que es un poco distinto, no es igual, pues, a los drenajes que a los buzones, ¿no? Sino en este caso va a ser un buzón y va a tener un tema de, se le puede decir una tapa, ¿no? Una tapa metálica, ¿no? Son estas, ¿no? Y se le dice rejilla de hierro fundido, ¿no? Cuando llueve, entonces ingresan a este rejilla, ¿no? Y cuando ya tenemos un diseño final, ¿no? De nuestro drenaje fluvial urbano, vamos a tener que tener qué cosa, ¿no? Esas rejillas, ¿no? Entonces, y las rejillas se hacen pues dependiendo de la cantidad de áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Áreas aquí, áreas allá, entonces ponemos a todo lado nuestras rejillas, ¿no? ¿No? Rejillas, cunetas que van llevando el agua caudaliza, ¿no? Y entran por nuestras pequeñas rejillas y esas rejillas entran a nuestros buzones, ¿no? Y tenemos un sistema de drenaje que al final la podemos descargar, en este caso, si no la queremos usar, al río. Y de cierta manera, como es drenaje fluvial urbano, es agua normal, no hay una contaminación hacia el tema, bueno, ambientalmente no hay una contaminación, ¿no? Porque es agua nada más. No estamos combinando con nuestro residuo sólido. Pues si ya combinamos, obviamente que al final eso se tiene que redimensionar ambos diseños y ya se vota, pues digamos, a otro uso, ¿no? Pero luego, como les decía en el tema de las diapositivas, el tema del agua de lluvia se puede aprovechar. Por ejemplo, esta es una descarga, otra descarga se puede tener, por ejemplo, en esta parte y acumular aguas, ¿no? ¿Para qué? Para que más adelante lo podamos usar para regadío de jardines, digamos, ¿no? Claro, se hacen áreas aferentes, áreas cuencas, ¿ya? Se llaman cuencas o microcuencas, ¿no? Es el tema, el civil nos da opciones, ¿no? El civil nos da opciones para comenzar a hacer eso. Dice, en el curso que se va a llevar, se diseñará el drenaje urbano con tuberías para las lluvias. Sí, 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 vamos a hacer eso. Esto todavía no. Vamos a hacerlo con el programa del civil, ¿ya? El civil tiene este programa. Y también por ahí pensando, podemos hacerlo que al final es casi lo mismo, ¿ya? Que es el CWMM 5.2, es un programa también para el diseño fluvial. No es tan complicado, es fácil, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer en el tema de tuberías, ¿ya? O en el tema del diseño de drenaje fluvial, se tiene que entender, así como en el tema del diseño, que se tiene que usar el Civil o algún programa de diseño geométrico, ¿no? ¿Dónde está? A ver.
tengo esta parte. Ya, aquí está. Si se le puede hacer. Es que el civil no te hace una simulación hidráulica. Lo que el civil solamente te hace el diseño CAD, nada más. No te hace otra cosa. Tú aquí no puedes hacer, aquí tú no puedes comprobar de que el diseño que tú has hecho es adecuado. No te da una simulación, ¿no? No tienes esa simulación hidráulica. Por eso que el civil nos da opciones. El civil nos da varios programas. No sé si ustedes han escuchado el Infraworld, ¿no? Así como el Infraworld, el civil tiene más programas de diseño hidráulico, ¿ya? En este caso lo voy a ver aquí, que entre ellos tenemos que es el editor Star o Store and Sanitary Analysis, bueno, tema SSA que le dicen, ¿no? El SSA. Ya, este programa sirve para el diseño hidráulico fluvial, ¿ya? En este caso podemos subir análisis de lluvias, vamos a poder subir el tema de las tuberías y calcular y hacer una simulación, ¿no? De todas nuestras cuencas, ¿no? Todas estas cuencas. Aparte, no solamente tenemos esos programas, ¿no? Tenemos programas, por ejemplo, el Launch Hydrograph, el Launch Express, son programas para diseño hidráulico, ¿no? Y si abrimos cada uno de esos programas, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, este programa es para diseño de alcantarillas, ¿no? ¿Dónde está? O sea, el civil tiene varios programitas que podemos estar usando, ¿no? Algunos que no se van viendo, pero con el tiempo se va conociendo, ¿no? Ahora, lo primero que se hace con el civil, como les digo, es el tema del dibujo, pues, ¿no? El dibujo, la ubicación de las uniones, y una vez que ya tengamos todo eso, se hace un tema de poder exportar esto al programa SSA, ¿ya? Al Store, al que está viendo ahí, ¿ya? Al Store and Sanitary Analysis, ¿no? Entonces, eso se exporta a este programa, ¿no? Una vez que se exporta este programa, acá se comienza a hacer el cálculo de las cuencas, ¿no? Todas estas cuencas que estamos viendo aquí, ¿ya? ¿No? Se va a calcular, ¿no? Entonces, todo este tema de cuencas que tenemos aquí, que tenemos, por ejemplo, el SSA, que es un poquito más complejo que el otro programa, ¿no? Nos va a dar un tema de análisis de, por ejemplo, subbines, ¿no? En inglés, en español, cuencas, ¿no? Nos va a dar opción, por ejemplo, a calcular el área equivalente, el ancho, el tiempo de concentración también, que es importante en un tema de cuencas, que hay que saber calcular, ¿no? Pues les decía, hay temas, conceptos hidrológicos que tenemos que definir, eso lo vamos a definir en la primera clase, qué cosas es una frecuencia, qué es una precipitación, qué es el tiempo de concentración, qué es el tema de las curvas IDF, cómo lo podemos calcular, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se debe calcular? Hay libros que nos enseñan, en este caso, ¿cómo se llama? Conceptos, ¿no? Un par de libros ahí que estoy buscando, ¿ya? ¿No? Que es Máximo Bión uno de ellos, y de ahí encontré otro libro también para el tema hidráulico, ¿no? Bueno, y luego tenemos el DPU, almacenamiento superficial, que esto también se puede usar, ¿no? Que le dice el sistema, la escorrentía, ¿no? Como normalmente en la zona urbana ya la escorrentía es mucho mayor, estas aguas lo podemos usar como un tema de, no sé, de aprovechamiento, ¿no? Para regadío de jardines, para otros usos, ¿no? Que ya va a depender, pues, ¿no? Sí, el Store and Sanitary Analysis es del Autodesk. Y el SWMM no es del Autodesk, es otro Pero el Store SSA es mucho mejor, ¿no? Si ustedes mira, si analizamos solamente la interfaz del programa, de ambos programas, ¿no? Y el tema de manejo de cuencas, ¿no? Es mucho más complejo el tema de programa, ¿no? Acá tenemos joints, mira, tenemos el tema de inglés, que son ingresos, outlets, ¿no? Que son salidas, el tema de las direcciones, las juntas, ¿no? Los orificios, los pumps, los wells, outlets son salidas, ¿no? Polución, contaminación, o sea, varias cositas, ¿no? Que incluso el análisis, a diferencia que tal vez el otro programa es un poco más simple, ¿no? Más sencillo.
que también lo está viendo, y es más sencillo, no tiene muchas más herramientas, ¿no? El tema de manejo, por ejemplo, se parecen ambos programas, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos crear nuestra cuenca, ¿no? ¿No? Aquí ponemos otra cuenca, ¿no? Y ahí vamos creando ya nuestras uniones, ¿no? Que es, al final se parece pues al tema del, ¿no? Se va a parecer al civil, ¿no? En este caso nos falta configurar, ¿no? Y ahí ya se va creando, ¿eh? Y ahí, ¿no? Ya, la forma en que se va a estar creando todo, pues, ¿no? Es un poco más sencillo que el civil, ¿no? Estos programas son sencillos, lo que hay que entender es la teoría, ¿ya? Más que nada la teoría y la creación de esas curvas IDF, ¿no? Si nosotros no vamos a entender, porque todo lo que se carga en estos programas son de Excel, ¿no? Los cálculos de las precipitaciones y el cálculo de las lluvias, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que saber calcular eso, ¿no? Tener qué cosas, formatos de Excel para calcular nuestros IDFs, para calcular el tema de hidráulico, para calcular el TC, las precipitaciones, ¿no? Tenemos que entender eso. Otro que estamos viendo en el DPU son infraestructuras verdes, ¿no? Algo más moderno. En algunos casos ya tenemos en zonas urbanas, ¿no? Y en la que el agua se va aprovechando en la parte inferior de nuestros árboles, plantas, ¿no? Capturamos las correntías y las almacenamos en la parte inferior de nuestros jardines para cualquier uso, ¿no? Y la gestionamos localmente las aguas mediante la infiltración, dice, ¿no? Y luego la reutilizamos. ¿Para qué? Para comenzar a regarlas, para poder usar, ¿no? Estas aguas al final podemos reutilizarlas, ¿no? Dice jardines, desarrollar jardines de lluvia, cunetas, vegetación y humedad. Entonces sí podemos arreglarlas. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está? GT. Sí está, está bien. Pero, los demás en el audio, ¿cómo está? Continuamos. El almacenamiento subterráneo, este sistema subterráneo se instala debajo de la superficie de la Tierra, dice, mientras que el terreno arriba puede usarse para cualquier propósito. Entonces, otro tema de poder usar el DPU es el almacenamiento subterráneo, que podemos comenzar a usar el agua nosotros y almacenarlo debajo de nuestras estructuras. Y podemos aprovechar mucho mejor la parte de encima, ¿no? Ya no podemos estar haciendo tantas estructuras encima, sino podemos estar aprovechando, ¿no? También podemos usar, dice, como el desarrollo de estacionamientos, la creación de campos deportivos, aceras y todo ese tema. DPU es diseño fluvial urbano, pues, ¿no? Diseño fluvial urbano, ¿ya? Ese es. Diseño fluvial urbano, DPU. Sino que es más, para ya no estar hablando de diseño fluvial urbano, DPU. Luego tenemos el tema del almacenamiento subterráneo. Bueno, este es un tema como un caso, ¿no? Un caso en la que, por ejemplo, allá en Estados Unidos, dice, ¿no? Había un tema de que querían ensanchar la vía, ¿no? Y tenían 1.6 millas de calzada que en un día típico de soportar, dice 15 vehículos, tema de pasajeros, autobuses y todo ese tema, ¿no? Y tenían, ¿qué cosa? Franja de bicicletas, jardines, filtros de cajas, áreas de retención y todo ese tema, ¿no? Tenían un tema de drenaje fluvial y la configuración actual dice era un sistema típico de drenaje fluvial. ¿Cuál es el drenaje típico de drenaje fluvial urbano? Pues cunetas, no sé, tuberías, alcantarillas, todo ese sistema, ¿no? Que de cierta manera impiden pues el adecuado uso de nuestros, eh, configuración de nuestras estructuras. Entonces, ¿no? Si eso se va reconfigurando y se vaya haciendo un tema de solamente uso de rejillas, ¿no? Eh, llevar el agua a las rejillas y comenzar a llevarla por tuberías, o sea, hacer un estudio de cuenca, ¿no? Y en, digamos, una cuenca, no sé, de 200, 300, media hectárea, ¿no? Podemos poner la ubicación de nuestras rejillas, ¿no? Y captar estas aguas, ¿no? Y llevarla por tuberías, en este caso, a buzones, ya buzones de DPU, digamos, ¿no? Podemos aprovechar estas zonas, ¿no? Para agrandar, por ejemplo, más la calzada, ¿no? La calzada sería más amplia, ¿no? El tema de las bicicletas también sería más amplia, entonces, de cierta manera, hace que mejore nuestro sistema de urbano, ¿no? Podemos ordenarla mucho mejor, ¿no?
y todo el sistema de aguas fluviales ya lo trasladamos debajo de la carretera, ¿no? Solamente captamos las aguas de estas cuencas pequeñas, ¿no? Y ya las aguas ya no están pues en todo ese lado llevándose por cunetas y todo ese tema que al final nos impide todo ese tema, ¿no? Dice, para el diseño de PIU sería en un área urbana donde, digamos, las calles no están asfaltadas, no agua y desagüe de solo vivienda, o se puede hacer en una zona urbana ya consolidada. Va a depender de la inversión más que nada. Yo cuando hablaba de proyectos, siempre le decía, todo proyecto, si tienen dinero que invertir, se puede hacer, ¿no? Y se puede hacer en las zonas urbanas, donde ya existen zonas, se puede hacer, ¿no? Pero se va a usar, digo, se puede hacer, pero el costo es mucho mayor, ¿no? Se dan cuenta que cuando han visto a un momento en el que han cambiado toda la zona de saneamiento básico, las tuberías de concreto por PVC, era porque de cierta manera esas tuberías eran muy, para el tema de la salud era muy malo, ¿no? El tema de cemento, entonces había un cambio de todo, y ese proyecto son bien caros, ¿no? Entonces, se puede hacer una zona urbana mejorar, se puede mejorar, pero el costo de poder sacar y hacer va a ser caro. Va a depender de la inversión de la ciudad y de qué tanto perjudica a la zona urbana, ¿no? Si perjudica bastante el exceso de lluvias, lo adecuado sería considerar un diseño de fluvial urbano, ¿no? Con todo el sistema que podamos tener, ¿no? De cierta manera, lo ideal sería al inicio, ¿no? Cuando comenzamos a hacer. Pero ya normalmente en todas las ciudades ahora, la mayoría de las ciudades ya están con ese tema, ¿no? Y lo que hacen algunos es ya combinar los sistemas para no a ir a ese tema de, pero lo ideal sería pues en aquellas zonas donde no existe, ¿no? Pero lo mejor sería que todas las ciudades tengan este sistema, ¿no? Tengan este sistema y al final pues romper y considerar, ¿no? Porque al final va a ser un mejor, pues, ¿no? Claro, lo hacen, pues, digo, lo hacen y a un tema de poder romper, pues, no romper y adecuar, ¿no? Adecuar y todo ese tema. Ahora, hablando un poco de hidrología urbana, ¿no? Que les decía, el tema de hidrología urbana es importante, ¿qué cosa? Entender qué es la hidrología urbana, ¿no? Que va de la mano del ciclo del agua, ¿no? Podemos entender que lluvia, precipitación, escorrentía, ¿no? Y luego las lluvias van nuevamente al agua, ¿no? Al tema del mar y luego va evaporación, ¿no? La evaporación, la precipitación, la escorrentía, el escurrimiento, ¿no? Ya sea subterráneo, superficial, y ¿no? Luego evaporación y es un ciclo del agua, el ciclo del agua, el ciclo natural del agua. Entonces, la hidrología urbana, en este caso de urbana, ya lo hablamos en las urbes, en las ciudades. Es una ciencia aplicada que tendrá un papel cada vez más importante, dice, para desempeñar en la sostenibilidad de las sociedades humanas, ¿no? Entonces ya, de cierta manera, manejando esa precipitación, nuestra hidrología urbana, en una ciudad en la que tal vez ya modificamos toda la hidrología natural, ¿no? En la que en un momento no había inundaciones. ¿Por qué no había inundaciones? Porque todo el agua era permeable y había un escurrimiento subterráneo, ¿no? Y todo eso va cambiando, ¿no? Y ya va a haber que el agua ya se va, en este caso, acumular en la zona superficial. Y si no hay un adecuado diseño fluvial urbano, un adecuado, digamos, cunetas, ¿no? Y las cunetas no son suficientes, va a haber un tema de inundación, ¿no? Y en todas las ciudades, lo clásico es eso, ¿no? Cunetas, tuberías y alcantarillas, ¿no? Y eso es lo clásico, que con el tiempo estas, en algún momento hay una lluvia máxima y se inundan siempre, ¿no? No hay un adecuado diseño. El diseño adecuado, ¿no? Es hacer un estudio de lluvias, ¿ya? Ya sea con datos, en este caso 50, 40 años, para ver el adecuado retorno de estas lluvias. Entonces nosotros cuando comenzamos a hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a recolectar nuestros datos de nuestras zonas meteorológicas, en este caso, de nuestras estaciones, ¿no? Entonces, estación por estación se tiene que reunir datos meteorológicos, ¿ya? Sean del 2010, 9, 8, 7, 6, 5, ¿no? Y así, ¿no? Cuanto más años, mucho mejor, ¿ya?
Aquí tengo, por ejemplo, uno desde 1967 hasta el 2010, ¿no? Y de aquí, si voy, incluso puedo buscar en el mismo, ¿cómo se llama? Cenami, ¿no? En el Cenami puedo comprar más datos, ¿no? ¿De qué estación? La estación obviamente ya vamos a tener que ver la estación en la que estamos, ¿no? Cada ciudad tiene sus estaciones, ¿no? Ya sea en Lima, Huancayo, tiene sus propias estaciones y cada estación tiene su periodo de retorno. Cuanto más años tengamos para el cálculo de nuestras lluvias, nuestros cálculos van a ser mucho mejores. Ese es el tema hidráulico, ¿no? Es importante, ¿no? Obtener el periodo histórico de lluvias, ¿no? El crecimiento de las áreas urbanas dice, trae cambios significativos en las propiedades físicas de las superficies, ¿no? De la tierra, aumentando la vulnerabilidad integrada de los habitantes, ¿no? Las tierras agrícolas y los sistemas de soporte de la vida ecológica, el desempeño y las soluciones técnicas dependen del clima como de la sociedad económica culturales. Ya, del programa que me decían, y eso vamos a ver después, ¿ya? Luego tenemos el medio urbano. Te dan cuenta que esto es lo que sucede en las zonas urbanas, ¿no? Se inunda. Como todo ya es pavimento, todo está asfaltado, en algunos casos el asfalto, ¿no? Lo hacemos que sea impermeable, ¿no? Es lo que lo ideal, ¿no? El asfalto es impermeable. ¿Por qué impermeable? Porque si el agua introduces dentro de del asfalto, ¿no? Se comienza a suceder fenómenos y comienzan a aparecer fallas en el pavimento flexible y si es en el pavimento rígido también, ¿no? Al introducir el agua. ¿Qué pasa? Que la zona de abajo se comienza a acumular de agua y se comienza a ver hinchamientos y, bueno, comienza a fallar el tema de nuestras zonas de carretera, ¿no? Y vías. Entonces, lo que se hace es que sean impermeables. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos que nuestras zonas sean impermeables? Sucede esto, ¿no? Se inundan las calles, ¿no? Se inunda todo, ¿verdad? Se ve inundado nuestras calles, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos inundación, mira toda esta zona, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua no está infiltrándose, ¿no? Es permeable, es impermeable. Entonces, ¿dónde se usa el agua? Si por ende no tenemos un adecuado, ¿no? Estudio, por ejemplo, estas lluvias tal vez han aparecido después de 30 años o de 20 años, como es el fenómeno del niño, ¿no? ¿Cada cuántos años? Cada 10 años, creo, ¿no? 10, 15 años. A ver, los que están ahí. Ese fenómeno de lluvias apareciendo en esas épocas de lluvias y no podemos a veces diseñar para esto, ¿no? Entonces sí o sí se va a inundar, ¿no? Otro tema, la población, es un tema muy importante que debemos hablar cuando hablamos de medio urbano. Se dice que a marzo del 2012 la población superó los 7.000 millones, que quiere decir que hace 50 años atrás la población era la mitad y ahora somos casi doble. Incluso ahora, 2023, creo que ya pasamos los 1.000 millones. ¿Cuándo ya estamos en el 2023? 80 y 97 fueron los niños, sí, más o menos, claro, 83 y 97, ¿no? Es un periodo de retorno de cada cuánto, de casi 15 años, ¿no? El periodo de retorno de estas lluvias son 15 años. Ya, a medida que la población mundial continúa creciendo, dice, a un ritmo rápido, la expansión de las áreas urbanas continúa representando una amenaza significativa para la dinámica natural, disponibilidad de recursos, calidad ambiental, avance de nuestros conocimientos. Se dan cuenta que cuando aumenta la población urbana, y nosotros no controlamos nuestras zonas urbanas, había el tema que decíamos, nuestro crecimiento poblacional, ¿no? Importante eso, era la planificación urbana integral, ¿no? Nuestro planeamiento urbano. Cuando nosotros crecemos en un planeamiento urbano, las ciudades crecen desordenadas. Y al crecer desordenadas, ¿qué pasa? ¿No? Que ya todo, la configuración que tenemos, ¿no? Y ya no hay un adecuado saneamiento básico. No le hemos, por ejemplo, en un momento ha crecido la producción rápida y no le hemos dado un saneamiento básico a ellos. Entonces hay enfermedades, ¿no? Hay enfermedades, todo ese tema de la población, hay un tema de contaminación y todo ese tema bien complejo, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Que es un problema, pues, ¿no? En sí es un problema la población ahorita, ¿no? El ritmo que estamos creciendo es un problema mundial, ¿no? Que más adelante no sabemos a dónde llegaremos, ¿no? Si tendremos agua también, ¿no? Pero bueno.
Es algo que es preocupante para no solamente nosotros, sino para todos, ¿no? El crecimiento exponencial, incluso logarítmico, diríamos, no sé, ¿no? Que es demasiado alto, ¿no? Antes era exponencial, ahora es lo oeste, ¿no? No, antes era mucho el crecimiento, ¿no? La población, ¿no? Pero ya en estos 50 años o 60 años, ¿no? La población es mucho más y preocupante, ¿no? Otro tema del medio urbano, tenemos que ver el suelo, ¿no? Cuando hablamos de DPU, no, tenemos que ver nuestros suelos, ¿no? Nuestros suelos urbanos ya son alterados, ¿no? Ya son alterados. Cuando hablamos de estructuras, ¿no? Estas estructuras de cierta manera ya cambian nuestros procesos naturales, ¿no? Ya cambia la infiltración, ¿no? Cuando nosotros hablamos del ciclo natural del agua y hablamos de precipitación escorrentía, tenemos que hablar de la infiltración, ¿no? Porque la infiltración es importante. La infiltración ha cambiado bastante con nuestras medio urbano, ¿no? Lo que resulta en un momento cosa en una formación de encharcamientos. ¿Qué son los encharcamientos? Pues, bueno, ya todos lo conocemos, ¿no? Son aguas que se acumulan, pues, ¿no? En los parques, en los, ¿cómo se llama? En nuestras carreteras, en nuestras vías, ¿no? Hay agua encharcada, ¿no? Porque ya la infiltración no es un proceso natural, pues, ¿no? Ya es un proceso modificado, ¿no? Ahora, por el contrario, los espacios urbanos verdes facilitan muchas funciones importantes en el entorno urbano. Pues justo cuando nosotros hacemos un planeamiento urbano integral, es tan importante nosotros las zonas verdes, ¿no? Lamentablemente hay lugares en los que no les importan y no ponen zonas verdes. En vez de poner zonas verdes, ponen más, eh, ¿cómo se llama eso? Losas deportivas, ¿no? Más losas deportivas. Pero se dan cuenta que muchas zonas de pavimento, aumentan el tema de inundaciones porque ya no hay zonas verdes donde se puede tener un proceso adecuado, ¿no? Del agua, ¿no? Entonces todo ya es zona pavimento y hay un tema que ya, pues, ¿no? Es un problema también, ¿no? Entonces, dice, por contrario, los espacios verdes facilitan muchas funciones importantes en el entorno urbano, ¿ya? ¿Qué cosa nos va a ayudar en nuestras zonas verdes? A incluir la purificación del aire urbano, el secuestro del carbono, porque hay mucho carbono, la mejora social y el desarrollo de ecosistemas, ¿no? Y a menudo se asume que tales espacios se comportan naturalmente, ya que la ausencia de la capa de sellado impermeable permite la ocurrencia de la infiltración, ¿no? Entonces, las zonas, el sellado de la impermeable, o sea, hacemos que todo sea solamente pistas, veredas, losas y no hay parques, hacemos que todo sea impermeable. ¿Y qué va a pasar? Encharcamientos, inundaciones, ¿no? Entonces es muy importante el tema de nuestro, ¿no? Considerar todo ese sistema, ¿no? Ahora, impacto en la nutrición aquí, ¿no? Lo que sucede en las zonas urbanas. Corrientes de aguas superficiales, se dan cuenta que hay encharcamientos, bajo humedad del suelo, ¿no? Porque ya la humedad del suelo no hay agua, pues, que pueda discurrir dentro del agua, ¿no? Entonces, todo ya es un tema, pues, poca, ¿no? Humedad del agua, inundaciones en zonas urbanas, contaminación de nuestras vías, ¿no? Es un impacto negativo, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros aumentar, ¿qué cosas? Zonas verdes y mejorar nuestras zonas, diseño fluvial-urbiano, ¿no? Mejorar, pues, todo ese sistema, ¿no? Lo ideal es que toda ciudad tenga el DPU adecuado, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras cuencas urbanas? Las cuencas urbanas se modifican y sucede este fenómeno, ¿no? Este concepto de cuenca se da debido a qué cosa? A la urbanización de las cuencas naturales. Por ejemplo, tenemos una cuenca natural que antes y después. Antes era 5% de escorrentía y 95% de infiltración. Y ahora es al revés, porque ya no tenemos parques. Y solamente 5% es de infiltración y el 95% de escorrentía. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Inundaciones, ¿no? El riesgo de inundaciones aumenta en nuestras cuencas actuales, ¿no? Lo que nosotros debemos evitar es eso, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué debemos hacer aquí? Ya, pues debemos evacuar estas aguas, ¿no? Con un adecuado diseño fluvial y urbano. Ahora, los principales cambios de las cuencas naturales de urbanización, ¿cuáles son? Eliminación de patrones de drenaje. Ya eliminamos nuestros patrones de drenaje de vegetación. Pérdida de depresión natural que avanzan temporalmente. O sea, perdemos lagunas, pues, ¿no? Pérdida de la capacidad de absorción de lluvia del suelo. Creación de áreas impermeables, ¿no? Entonces, creamos azoteas, estacionamientos, carreteras, aceras, estanques de tensión, que de cierta manera son zonas impermeables y pues es el impacto negativo, pues, ¿no? Del tema urbano. Ahora,
Una gran problemática en estas cuencas es el crecimiento poblacional aguas arriba de estas, ¿no? Otro tenemos la urbanización aguas arriba modifica el hidrograma que recibe esta zona de forma que incremente el volumen de escorrentía, ¿no? Lo que conlleva que la zona de aguas abajo esté afectada con mayor frecuencia por caudales que puedan crear problemas de inundación en nuestra área, ¿no? A ver, estamos en las diapositivas, ¿ya? Y luego tenemos la cuenca urbana, ¿no? Igual, ¿no? Todos esos problemas, ¿no? La escorrentía, producida en la zona urbana por medio del sistema de drenaje y arrastra todo tipo de elementos existentes como basura, polvo, grasas, y eso produce un grave cambio negativo en la calidad de agua, ¿no? O sea, el agua superficial de cierta manera se contamina, ¿no? En cambio, el agua subterránea es más pura, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nosotros vamos al tema de captar aguas de ojos de agua? Esas aguas son puras, ¿no? Son puras porque no hay nada de grasas, polvo, basuras. Incluso si lo ponemos un filtro ahí en nuestras captaciones, tenemos agua bien pura y acá sí potable, ¿no? Solamente poner un poco de cloro o dependiendo del diseño que se le da, ¿no? Ya tenemos agua potable, pero cosa que no sucede con estas aguas, ¿no? Las cuencas urbanas producen aguas, en este caso, contaminadas, ¿no? Y los ríos son contaminados, ¿no? Terriblemente contaminados. Precipitación. Otro tema que hay que entender que es la precipitación, las lluvias, ¿ya? En la hidrología urbana existe, dice, una distribución espacial y temporal de la lluvia. Espacial, ¿por qué? Porque las cuencas son mucho más pequeñas, lo que lleva a que este fenómeno tenga un efecto mayor en la totalidad del agua. Temporal se tiene en cuenta a través del tiempo de retorno, es decir, los intervalos de tiempo que debemos disponer en nuestro dietograma, ¿no? Esos son conceptos que tenemos que entender, ¿ya? El tema de precipitación, ¿no? Y otro es el tiempo de retorno, justo lo que les decía, ¿no? El tiempo de retorno es muy importante, ¿ya? Porque eso nos va a dar un adecuado, un tiempo óptimo y un coste óptimo, ¿no? Tampoco podemos diseñar para periodos de retornos muy grandes, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que el costo va a ser muy caro, ¿no? Este es el tiempo, el costo, ¿no? Si hablamos de costo, vamos a hablar de una curva ascendente. Y si hablamos de tiempo de retorno, no vamos a hablar de una curva descendente. Entonces, la curva de los dos va a ser un punto óptimo en la cual nuestro tiempo de periodo de diseño va a ser a un costo mínimo, ¿no? Tampoco vamos a diseñar una obra, ¿no? A un periodo de retorno muy alto y la obra nos va a salir muy cara, ¿no? Tampoco, Vale. ¿no? Otro, la elección de este parámetro es fundamental para diseñar el sistema de drenaje. Este debe basarse desde un punto de vista de optimización, reflejar un balance entre el costo total del sistema de drenaje y el costo por año asociado a la vida útil de la instalación. Debido a la complejidad de estimar este tiempo de retorno, dice en baja del concepto, se puede recurrir a elegir un tiempo en base a una referencia de eventos de lluvias extremas. Sin embargo, se recurre a tiempos de retornos fijados por las normativas de cada país. Ya cada país tiene su tema de retorno. Ahí tenemos la normativa de nosotros, que es la OS 60, en este caso CM 40, la última modificada, ¿no? Hidrogramas, y igual, los hidrogramas hay que entender qué es el tiempo y el caudal que se da en estas, ¿no? El proceso de erosión, dice, de una cuenca tiene varios efectos sobre el hidrograma, ¿no? Tenemos que en un proceso natural, ¿no? En la evaporación, ¿qué pasa en estos sistemas? Que el caudal en la superficie es mucho menor, ¿no? Porque las aguas se van infiltrando, ¿no? Entonces, el agua, el pico más bajo y, ¿no? Es mucho menor. Dice, el agua del volumen de escorrentía y aumento de caudal punta, lo que produce una reducción del tiempo base. Entonces, se dan cuenta que el caudal es mucho mayor en nuestras zonas urbanas, ¿no? Es la misma, sino que la norma OS 60 es la primera que ya ha sido modificada, pues, o sea, ha sido actualizada, ¿no? ¿Ya? Esa, a ver, ¿dónde está? Ha sido actualizada en el año, ¿dónde estamos? Aquí lo tengo, el diseño drenaje fluvial urbano. Ya, es la norma OS 060, pero ha sido modificado el año 2021, ¿ya? Aquí está, justo lo tengo, lo voy a compartir para que lo vean, ¿ya? La resolución ha sido modificada con la resolución ministerial del 126-21, dice, modificación de la norma técnica OS 060, drenaje fluvial urbano, a norma técnica CE 040, drenaje fluvial urbano del reglamento de edificación. Entonces, es la misma, solamente que ha sido modificada, ¿no? ¿En qué año? En el año 2021, o sea, hace poco, ¿no?
Ahí está, justo les está compartiendo ahí el tema de del link, Edwin Segar. Ya, y aquí tenemos todos los conceptos, ¿no? Las consideraciones, ¿no? Nuestros valores, ¿no? Nuestros valores, ¿no? Que debemos considerar, ¿no? Para el tema de diseños, lineamientos, conceptos, ¿no? Pendientes mínimas, máximas, ¿no? Que debemos considerar, tipos de suelo, empalmes, ¿no? Colectores, registros que debemos leer al momento de diseñar nuestra normativa, ¿no? Nuestra normativa con la que nosotros debemos diseñar todo el tema, ¿ya? Y a ver, vamos finalizando, ¿ya? Ahí tenemos topografía. Otro tema, ya hablando de hidrología, entonces el tema de hidrografía, ¿no? El tema de hidrología va relacionado de la precipitación, el tiempo de retorno, los hidrogramas, ¿ya? Todos estos temas son importantes para el tema hidrológico, ¿no? Para el concepto de nuestras cuencas. Y luego tenemos el tema de la hidráulica urbana. En la hidráulica urbana, ¿no? Es importante la topografía. La topografía es bien importante para el tema hidráulico. ¿Por qué? Porque de este tema nosotros vamos a tener qué cosas pendientes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a diseñar ya nuestro tema hidráulico, vamos a tener que necesitar la topografía. ¿Para qué es la topografía? Para comenzar a diseñar qué cosas nuestras redes, ¿no? Entonces, otro tema fundamental es el trazo de nuestras redes de drenaje en interacción con otros servicios, dice, ya que no se puede adaptar el trazado de manera que afecte lo mínimo posible a los servicios urbanos. Uno de los mayores problemas que se ha visto en el país, ¿qué cosa es? El trazo de la red de drenaje urbano. Es el último servicio en construyendo medias zonas urbanas, ¿no? O sea, se dan cuenta que, ¿no? Las mayores problemáticas en el diseño hidráulico viene a ser la topografía, ¿no? De la zona urbana, ¿no? Ya que por temas primordiales de cosas, estos sistemas deben funcionar por gravedad y debido a que en las zonas tenemos poca pendiente, podemos tener varios problemas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Como son zonas ya planas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se dan cuenta que ese es un problema, ¿no? Entonces ahí vamos a tener este problema, este gran problema de la topografía, ¿no? Otro tema que tenemos que ver en dimensionamiento de estructuras, complicaciones con la entrega del caudal, aplicación de sistemas de bombeo, ¿no? Pues se dan cuenta que la topografía es tan importante y nuestras cotas, ¿no? Si nosotros no damos adecuadas cotas, ¿no? Y no damos como este diseño se hace al tema de gravedad, ¿no? Tenemos que ver que el tema de gravedad es importante, ¿no? Había dicho el tema de cotas. Otro por eso es importante porque estos sistemas trabajan a gravedad. Y si no tenemos una adecuada pendiente, pues estas pendientes, de cierta manera, pues ya no, las mínimas que nos puede dar, ¿no? Y si no adecuamos, si no, no tenemos adecuadas o pendientes mínimas adecuadas, no vamos a tener un sistema de diseño fluvial urbano adecuado, ¿no? Luego tenemos la hidráulica. La incertidumbre sobre la evolución de tirantes de agua, velocidades y caudales a través de la red de drenaje la resuelve la hidráulica. Dice. El estudio de las variables hidráulicas puede realizarse en régimen permanente, donde el caudal de entrada es constante, o en régimen no permanente, donde el caudal varía con el tiempo, ¿no? Se recomienda el uso de cosa en régimen no permanente de la red, ¿no? De drenaje, ya que es un método mucho más precioso. Bueno, el tema de hidráulica es importante, ¿no? El tema de tirantes de agua, o sea, cuando hablamos de hidráulica vamos a hablar de elementos de estructuras hidráulicas, ¿no? Elementos hidráulicos, ¿no? En este caso vamos a hablar de qué cosa, cunetas, tuberías, tirantes de agua, velocidades, caudales, ¿no? Hidrología, todo lo que es el tema de nuestros parámetros, ¿no? Y en hidráulica vamos a ver ya el tema de las velocidades, ¿no? De nuestras aguas, los caudales que vamos a tener, ¿no? Todos estos temas, ¿para qué? Para poder diseñar nuestros elementos, ¿no? En este caso, tuberías, diseñar nuestros buzones, diseñar, no sé, todo el sistema, ¿no? El estudio de las variables hidráulicas puede realizarse en régimen permanente, dice, donde el caudal de entrada es constante, o en régimen no permanente, donde el caudal varía con el tiempo, ¿no? Se recomienda el uso de cálculo en régimen dice, no permanente de la red de energía, que es un método mucho más preciso, ¿no? Aunque también es mucho más laborioso y requiere contar con mayor información hidrológica
y topografía, ¿no? O sea, es importante considerar, a ver, perdón, estamos, vamos a bajar, ya. Cuando hablamos de hidráulica, tenemos que llegar a nuestros cunetas, ¿no? Nuestras cunetas, nuestras estructuras hidráulicas que son tan importantes para nuestro sistema, ¿no? Dice, son estructuras de conducción superficiales adyacentes a las veredas, diseñadas para transportar la escorrentía hacia los sumideros. Uno de los problemas en el diseño del sistema de drenaje es el costo, el cual es bien marcado en el costo total del proyecto, ¿ya? Otro son las redes de drenaje subterráneo diseñadas para transportar la escorrentía hacia los vertidos, ¿no? Un conflicto en el trazo de estas redes son el poco espacio que se tiene para su ubicación en la mayoría de las vías. Bueno, hablando de estructura, ¿no? Hablando de hidráulica, ¿no? Tenemos que hablar de nuestras estructuras, ¿no? Nuestras colectoras, que son nuestros temas de las tuberías, ¿no? Que nos van a ayudar a nuestros drenajes. Y en el tema de cunetas, también, que estas nos van a ayudar a qué cosa? A conducir nuestras aguas, ¿no? Es muy importante considerar todo ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ya, a ver. Ya, como le decía, en el tema de hidrología, ¿ya? En la parte de hidrología, ¿no? Es tan importante el tema de los cálculos, el tema de poder entender, ¿no? Nuestros conceptos, ¿no? Y en el tema del diseño fluvial urbano que vamos a considerar, tenemos que entender qué cosa, todo el procedimiento, ¿no? De nuestras precipitaciones, el cálculo del tiempo de retorno, ¿no? Y todo el cálculo que conlleva el tema de esto, ¿no? Ahora, otro que tenemos que entender, ¿ya? Es poder entender, ¿estamos? El tema de nuestros cuenca, ¿no? Por ejemplo, acá podemos entender, ¿no? Esta cuenca, ¿no? Nosotros cuando comenzamos a calcular cuenca, tenemos que entender, ¿no? ¿Qué es nuestra cuenca esta, ¿no? Y comenzar a diseñar de acuerdo a esa cuenca de cuánto de agua podemos tener, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es la parte de hidrología y luego ya conlleva a ver lo que es la parte hidráulica, ¿no? Y en la parte hidráulica tenemos que ver el tema del diseño. Una vez que nosotros hemos calculado, ¿no? Nuestra parte hidrológica, que es la parte de los caudales, vamos a entrar al tema hidráulico, ¿no? Que es el tema de nuestros conceptos, nuestros cálculos, nuestras estructuras, ¿no? A ver, alguna consulta, me dicen, ingeniero, ya se quedó el PDF. Ya en el tema, como les explicaba, ¿no? En el tema de del programa, el programa más, eh, para comenzar a diseñar, ¿ya? Lo primero que se tiene que ver en el programa, ¿no? Es hacer la red, bueno, en este caso en un programa de dibujo para ver qué cosa, como decíamos ahí, la parte de la topografía, ¿no? La topografía es tan importante de hidrología que tenemos que calcular qué cosa, nuestras pendientes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo que hacer mi cálculo de mis uniones, mis buzones, ¿no? Para ver dónde puedo ubicar qué cosa, mis ubicaciones de mis uniones, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Y luego de eso comenzar a qué cosa, a calcular las cuencas, ¿no? Calcular las cuencas, y cada cuenca va a haber un tema de aporte hacia nuestras estructuras, ¿ya? Entonces es importante el proceso que se va a tener que llevar para poder diseñar o llevar el curso, el curso total, ¿no? Bueno, a ver,
¿Qué más es? Estamos. ¿Me escuchan? ¿Alguna consulta más sería, no? Para continuar. Obviamente, para todo diseño de cálculo se tiene que iniciar de un plano, ¿no? En este caso tendremos que calcular nuestros planos catastrales, claro, de lo que tenemos, de una zona urbana, ¿no? Y luego de eso ya comenzamos a hacer, pues, nuestro sistema, ¿no? Más que nada encontrar, es muy diferente el tema del DPU con el saneamiento básico, ¿ya? En el tema del saneamiento básico, lo que nosotros hacemos es calcular nuestros caudales de acuerdo a nuestro uso, ¿no? En este caso, nuestra actividad humana. ¿Qué es nuestra actividad humana? El uso de qué cosa? De inodoros, duchas, aguas, ¿no? Que nosotros diariamente estamos usando, ¿no? Y estos son nuestros residuos sólidos. A diferencia de eso, el DPU es el tema basado en el tema de las lluvias y todo lo que va a conllevar al cálculo de esto es solamente el cálculo de cuencas, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver nuestro sistema urbano, tenemos que, ¿qué cosa? A repartirlos en microcuencas, ¿no? En microcuencas, ¿ya? Y una vez que tengamos las microcuencas, podemos calcular nuestros caudales, ¿no? Y luego se tendrá que armar un Excel en la que nosotros tenemos que calcular nuestros caudales por cada caudal. Y ahora en el tema de caudales también hay un tema, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? En el que tenemos que usar el método racional, ¿no? Para aquellos cuencas pequeñas, ¿no? Pequeñas, si no me equivoco, creo que son de 10 hectáreas, ¿no? En la que podemos usar el método racional, ¿no? Como son cuencas pequeñas, se puede un método más empírico, ¿no? ¿No? Que aquellos métodos mucho más complejos, ¿no? Para poder calcular el caudal.